Mitos había sido entrenado, ¿vale?, para que sea muy bueno a la hora de programar, pero que como efectos secundarios, digamos, pues resulta ser que se convirtió en una herramienta muy buena también, vamos, una herramienta, el propio modelo, a la hora de encontrar vulnerabilidades dentro del software. Él es capaz de hacer ataques nuevos, porque esto es muy importante, porque Claro. si no es capaz de hacer ataques nuevos, el humano no está tan desplazado. ¿Qué implicaciones tiene eso? Y concretamente, ¿qué relación hay con la seguridad nacional? ¿Qué son las razones que ha aducido el gobierno de Estados Unidos? Hoy está con nosotras Rafael Troncoso, ingeniero de seguridad de aplicaciones en Tesla, y cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector tecnológico. A lo largo de su carrera ha trabajado tanto para el gobierno de Estados Unidos como para grandes compañías tecnológicas, especializándose en desarrollo de software, seguridad de aplicaciones y ciberseguridad ofensiva. Es coautor del libro Hacking and Pen Testing con inteligencia artificial, entre otros, publicado por la editorial 0x Word, y copresentador del podcast Cyber Hates, donde analiza la actualidad de la ciberseguridad, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías desde un enfoque técnico y divulgativo. Bienvenido, Rafa. Muchas gracias. ¿Qué tal, Rafa? Bienvenido, es un placer tenerte aquí. Esta vez te estás conectando desde Cádiz, pero normalmente estás en Estados Unidos, ¿verdad? Correcto. Vives la actualidad desde allí. Pues precisamente queremos hoy hablar bastante de Estados Unidos y de la actualidad tecnológica allí, y queríamos empezar en primer lugar hablando del conocido Mythos, ¿no? Y también ahora cuando nos lo expliques, también la diferencia que existe entre Mythos 5, que es el que ahora prohibió temporalmente el acceso del gobierno de Estados Unidos, y lo que se denomina como Mythos Preview. Si nos podías explicar de forma divulgativa cuál es la diferencia entre cada uno y cuáles son sus implicaciones. ¿Y qué es Mythos en general? Sí, pues sí. Bueno, Mythos no es más que un LLM, ¿vale? Un modelo de lenguaje grande, ¿no? Que, bueno, es IA generativa. Básicamente, nosotros pues mandamos nuestras preguntas o conversaciones con el LLM y él genera las respuestas, ¿no? En el caso de Mythos, cuando se anunció, ¿vale?, el propio Anthropic, que es la empresa que lo hace, pues pusieron un pequeño vídeo, ¿no?, con varios de los directivos de la empresa hablando un poco de lo que era Mythos y demás. Y el propio CEO, ¿vale?, Darío Amodei se llama, él comentaba incluso que Mythos había sido entrenado, ¿vale?, para que sea muy bueno a la hora de programar, ¿vale? Pero que como efectos secundarios, digamos, pues resulta ser que se convirtió en una herramienta muy buena también, vamos, una herramienta, el propio modelo, a la hora de encontrar vulnerabilidades dentro del software. Con lo cual, pues, Anthropic, pues, un poco jugando con las tácticas que ya si quieres lo comentamos más tarde, llevaban aplicando desde la época de OpenAI, ¿no? Pues dijeron que este modelo es muy peligroso y esto no lo podemos publicar, ¿no?, para que la gente lo utilice, porque pueden hacer muchas cosas malas con él, entre comillas. Pero básicamente, para un poco recapitular lo que es Mythos, no es más que un modelo que fue entrenado principalmente, ¿vale?, para que sea muy bueno a la hora de programar, escribir código y eso. Y entonces, a partir de ahí, pues bueno, parece ser que el modelo es muy bueno a la hora de encontrar vulnerabilidades, y no solo eso, sino de incluso crear lo que se llaman exploits, ¿no?, que son algoritmos, digamos, que se pueden ejecutar para aprovecharse de dichas vulnerabilidades. Y estamos ahora en el número 5, en Mythos 5, y también existe, como comentábamos antes, lo que se denomina el Mythos Preview, que es también una posibilidad que han brindado a determinados actores por parte de Anthropic, para que puedan someter sus sistemas para comprobar las vulnerabilidades que podrían tener sus sistemas. ¿Nos podría explicar más o menos cómo, el uso, por ejemplo, de Preview con respecto a la diferencia con respecto al modelo más avanzado? Sí, pues bueno, esto es como todo software, ¿vale? Cuando uno crea software y el software es muy nuevo
y todavía no es, digamos, estable, ¿no? Puede tener algún tipo de fallos o errores, pues se lanzan las versiones beta, versiones preview, la versión en 0. No sé qué, y cuando llegan ya a cierta estabilidad, digamos, en el que el modelo ya pues es mucho más estable, responde mucho mejor y demás, pues ya se lanzan las versiones, digamos, finales, ¿no? Y esto es un poco, yo creo que la diferencia. Actualmente, pues, tanto la preview como la versión final, todavía de Mythos en concreto, está todavía solamente disponible para ciertas organizaciones, ¿vale? Supuestamente organizaciones que mantienen o que crean código crítico, ¿vale? Por ejemplo, Apple, Microsoft, Cisco, las empresas que, bueno, que crean el software que están básicamente en todas partes, ¿no? Ahora mismo. E incluso le dieron acceso a algunas organizaciones de aquí de Europa, ¿no? Y después, pues, con la versión final esta, pues también lanzaron Fable, ¿no? O Fable, no sé cómo se... Fable aquí en Estados Unidos, supongo. Bueno, aquí estamos en Cádiz. y claro, aquí, como esta gente lo vendieron, los de Anthropic, ¿vale? Pues decían que era un Mythos, pero con guardarraíles, ¿vale? Guardarraíles básicamente son una serie de protecciones para que si tú o yo utilizamos ese modelo y le decimos, mira, ataca esta aplicación o crea un exploit, ¿no? Que haga esto o lo otro, pues que el modelo un poco te frene y diga, mira, pues no puedo hacer este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué ocurrió con esto? Pues que un ingeniero de Amazon, si no recuerdo mal, pues al día siguiente de que Fable, ¿vale? Mythos estaba todavía ahí, solamente acceso para ciertas organizaciones y demás, y Fable lo hicieron público para todo el mundo. La diferencia entre ambos, supuestamente, eran esos guardarraíles. Y un ingeniero de Amazon, pues, consiguió saltarse dichos guardarraíles, ¿no? Y claro, eso puso un poco el grito en el cielo, y el gobierno de Estados Unidos pues se puso nervioso, ¿no? Pues claro, esta gente de Anthropic, como vendieron la moto, Mythos, ¿no? De que era una cosa muy poderosa y muy que podía crear mucho daño, ¿no? En manos de gente mala, pues dijeron, bueno, pues si Fable es Mythos y Fable se puede uno saltar la seguridad que le habéis puesto, pues evidentemente esto es un problema, ¿no? Y ahí fue cuando un poco el gobierno pues se metió un poco de por medio y dijeron, no, esto solamente, en principio solamente lo podéis tener disponible para usuarios ciudadanos estadounidenses. E incluso si trabajabas para Anthropic y no eras ciudadano estadounidense, pues no podrías utilizar el dicho modelo, que evidentemente ellos tienen gente en ese campo, ¿no? Y claro, el problema aquí es que Anthropic pues no tiene la capacidad de decidir o de verificar la ciudadanía, ¿no? De una persona. Tendría que de alguna forma añadir en su sistema de autenticación, ¿no? Cuando tú te autenticas con Anthropic, pues tendría algún tipo de forma de verificar que eres estadounidense, o sea, ciudadano estadounidense o no. Y la única forma en principio pues sería, no sé, subiendo tu pasaporte, ¿no? Para que ellos tengan el pasaporte, una copia del mismo o cualquier cosa. Con lo cual eso es un problema muy gordo. Y al final pues Anthropic lo que decidió fue el cortar el grifo a todo el mundo por un tiempo, ¿vale? Y ya 2-3 semanas más tarde pues bueno, llegaron acuerdos y demás con el gobierno. Ellos parece ser que han añadido más guardarraíles, mejor seguridad alrededor de los modelos y ahora están de nuevo disponibles ya para el público, ¿vale? Fable solamente está disponible para el resto del mundo, digamos, y Mythos pues está solo disponible ahora mismo para ciertas organizaciones, ¿no? Y según lo que nos estás contando, entonces, ¿cómo consiguen que Mythos solamente esté disponible para ciertas organizaciones? ¿Con algún tipo de autorización cuando entra al LM? Claro, ellos pues cuando tú comunicas con un LM lo haces a través de lo que se llaman puntos de inferencia, ¿vale? Un punto de acceso, digamos, a los modelos y evidentemente pues el Mythos estará desplegado en una plataforma totalmente distinta a la que tienen para Fable y el resto de Fable, Opus, el resto de modelos que ellos tienen. Y a partir de ahí, evidentemente, sí, claro, solamente te dará acceso a la parte de Mythos pues a dichas organizaciones, ¿no? Gente que puedan ellos verificar pues si trabajas para Apple y supongo que incluso dentro de Apple tendrías que tener ciertos credenciales para acceder a dichos modelos, ¿no? Que no está, yo creo que no está disponible para todo el mundo que trabaje para Apple o Microsoft o una de estas empresas. Claro. Y bueno, justo has nombrado antes que Anthropic, pues como que nombraba que esto era pues la bomba. Entonces, a
me gustaría que dentro de lo posible, pues desglosáramos un poco lo que es el hype de lo que es la realidad. Ujú. Entonces, has nombrado antes dos palabras que me gustaría que a ver si las podemos definir como súper breve, que es vulnerabilidad y exploit. Porque Ujú. eso luego vamos a entrar en algunas preguntas que tiene que ver y para que los que nos escuchan pues lo tengan en mente. Que cuando decimos que es una vulnerabilidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? En términos muy básicos. Ujú. Y Pues exploit. básicamente, sí, una vulnerabilidad básicamente es normalmente un fallo, ¿vale? En la implementación de la lógica de un software, ¿vale? Cuando nosotros creamos una aplicación o un software, pues aunque los usuarios solamente ven quizás muchas veces un formulario con cuadritos de texto y botoncitos, por detrás de ese formulario hay muchísimo código que se conecta con bases de datos, con historias, ¿no? Pues entonces hay mucha lógica, muchas condiciones y bucles y cosas, ¿no? Entonces, pues dentro de lo que es la lógica de negocios, pues se tienen que cumplir ciertas condiciones para que algo pase. Pues nosotros los humanos, como somos humanos y cometemos errores, pues muchas veces no implementamos bien dicha lógica o se nos pasa algún tipo de condición que teníamos que haber tenido en cuenta y, bueno, y por el motivo que sea, pues se nos ha olvidado o no hemos entendido bien el problema, lo que sea. Entonces, cuando no implementamos bien la lógica, pues eso se puede convertir en una vulnerabilidad. Un atacante podría aprovechar dicho fallo en la lógica, en la implementación de la lógica, para hacer cosas que él o ella no debería de poder hacer. ¿Vale? Ujú. Así que en términos generales es un poco eso, ¿no? Es un fallo en la implementación de la lógica de un software que de la cual se puede aprovechar una persona Esto o en un términos robot en este caso. Esto en términos prácticos quiere decir que, por ejemplo, si acceden a cuentas de banco o sistemas financieros, pues puede llevar a cabo operaciones de pago, o incluso si acceden a armas, pues activar sistemas de armas. Sí, Y sí, de hecho, mire, te pongo incluso un ejemplo. Esto ya hace ya tiempo, ¿no? Que esto ocurrió, me acuerdo yo, pero en un banco en España, ¿vale? ¿Sabes? Cada uno tú tienes un banco y tienes una cuenta del banco, ¿vale? Pues las cuentas del banco, no sé, no me acuerdo en qué banco era, pero hace bastantes años, pues cada cuenta del banco, pues es un número secuencial, Ujú. posiblemente, ¿vale? Entonces tú dices, bueno, pues mi cuenta es la 5080. Pues hubo un banco en el que tú te ibas a la URL del navegador, ¿vale? Donde tenías la cuenta 5080, ponías tu 5081 y veías la cuenta de otra persona, ¿vale? Eso sería un fallo de una vulnerabilidad de seguridad, evidentemente, grave, porque estamos hablando ya de temas financieros, ¿no? Y hay mucha información personal y demás historias. Pero con el simple hecho de cambiar un numerito, ¿vale? En lo que es la URL de la página web del banco, pues eras capaz de acceder a la cuenta de otra persona, ¿no? claro, y un exploit, o sea, ya tenemos claro lo que es una vulnerabilidad y un exploit que, así, lo mismo, en modo eh, dummy. Sí, un exploit sería la forma de llevar a cabo o aprovecharse de dicha vulnerabilidad para ganar acceso a información que no deberías, ¿no? Porque muchas veces existen vulnerabilidades en el sistema que uno no puede explotar, que se llama, ¿no? Porque a lo mejor no eres capaz de llegar por las condiciones de acceso que tienes en el sistema quizás, pues no eres capaz de llegar a aprovecharte del fallo ese de implementación. Por ejemplo, ¿no? Si tú tienes una aplicación donde tienes administradores y usuarios normales, ¿no? Y a lo mejor la vulnerabilidad está en que un administrador pues podría acceder a las funciones o a los datos de otro administrador solamente, ¿vale? Entonces yo para poder explotar esa vulnerabilidad lo primero que tengo que hacer es, número uno, tener acceso a la aplicación y número dos, ser además un administrador. Con lo cual, dependiendo del caso, podría o no podría aprovecharme de ese fallo de seguridad, ¿vale? Dependiendo de mi acceso, ¿vale? Y hay veces que, bueno, las vulnerabilidades pues para poder aprovecharlas pues tienes que estar incluso dentro del sistema, en fin, que no todo lo que es vulnerable es explotable, ¿vale? Entonces es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. Lo peligroso aquí siempre es lo explotable. Si lo Claro, podemos explotar, ahí es donde tenemos el problema. claro, ahí es donde quiero ir a la siguiente pregunta. O sea, Mizos, ¿qué hace? Supongamos que tenemos el código fuente de una aplicación, ¿no? Entonces, tú
le pasas Mythos, entonces, ¿qué es lo que es capaz de hacer Mythos? Es capaz de detectar todas las vulnerabilidades y además es capaz de hacer un exploit, es decir, aprovecharse de esa vulnerabilidad para generar daño. Eso es Ujú. lo que hace. Sí, eso es exactamente lo que hace. Como ya comentaba antes, Mythos se entrenó para ser muy bueno a la hora de programar, con lo cual es muy bueno también a la hora de ver esos fallos de implementación en el código. Ujú. Y por lo tanto, como es muy bueno a la hora de programar, pues es capaz de generar el código Ujú. para que cumpla las condiciones que tienen que cumplir, ¿vale? Para que se llegue a ese fallo y poder explotar la vulnerabilidad. Claro. Y uno de los casos que se ha comentado, que ha sido bastante sonado, es que es capaz de detectar vulnerabilidades que llevaban pues Años. años, ¿no? Entonces, aquí no sé si conoces este caso, si nos puedes explicar un poco y si realmente, porque claro, este titular fue como bastante sonado, si puedes desglosar un poco lo que es el marketing de del impacto que tiene realmente detectar una vulnerabilidad de hace mucho tiempo. Sí, esto realmente no es nada nuevo. Si nos vamos 2, 3 años atrás, cada año sí, año no, alguien, una persona, detecta vulnerabilidades que lleva, por ejemplo, la que comentas era del kernel de Linux, ¿no? Del núcleo de Linux, si no me equivoco. Vamos, había varios casos de esto. Pero esto ha ocurrido muchas veces en el pasado. Se han descubierto vulnerabilidades que llevan 13 años en las librerías de SSL, ¿no? Que es las que hacen un poco la encriptación entre la comunicación de servicios y demás. O una vulnerabilidad en el propio kernel de Linux también. Entonces no es nada extraordinario. Aquí yo creo la gran diferencia de mitos, ¿vale? Porque el núcleo de Linux, si os podéis imaginar, pues es grandísimo, tiene millones de líneas de código. Entonces, para una persona, la capacidad cognitiva que requiere el poder indagar tan a fondo dentro de ese núcleo Claro, y claro. controlar mentalmente todas las condiciones que tienen que ocurrir para llegar a un sitio, eso es muy, muy, muy difícil para una persona humana. Te puede llevar días, ¿vale? Días un uso de energía, digamos, mental que Sí, o sea, increíble. el punto es el tiempo, ¿no? Claro. Que es capaz de hacerlo muy, muy rápido. Sí, a mí me gusta ponerle la... Que no. Sí, sí, no, a mí me gusta hacer la analogía con la calculadora, ¿vale? Yo creo que aquí todos sabemos multiplicar, pero si yo te pregunto que me hagas la multiplicación de 4.520 por 7.240, así ya, pues tú vas a necesitar un rato y posiblemente lápiz y papel. Mientras que si tú pones el número a la calculadora te lo va a dar instantáneamente, ¿no? Porque en este caso es donde las máquinas siempre nos ganan, ¿no? En el tema del cálculo, el cómputo y la capacidad de procesar datos, ¿vale? A nivel pues astronómicos comparado con lo que nosotros podemos procesar, ¿no? Mentalmente. Entonces, pues que Mito haya descubierto esa vulnerabilidad, pues muy bien, no es nada extraordinario, pero aquí, claro, aquí lo que vemos, lo que nos demuestra es un poco la capacidad que ya utilizando modelos de este tipo es una nueva forma, una nueva herramienta que podemos utilizar para agilizar el trabajo de las personas que se dedican a la ciberseguridad, ¿no? Claro, Tanto en la defensa como en la ofensa. claro. Y una cosita más que añadir en el tema esto después de que Mito pues lo hiciera tan popular y que se han descubierto en tantas cosas, pues la gente empezaron a usar otros modelos, ¿vale? Ya GPT o incluso Gemini, incluso modelos locales de open source, ¿vale? Y fueron capaces de descubrir las mismas cosas. Por lo visto, tardaron más tiempo, necesitaban un poquito de más tiempo, un poquito más ayuda del humano en el tema de los prompts y demás, en las cosas que se le pedían, pero al final fueron capaces de detectar las mismas cosas que Mitos también ha detectado. Con lo cual, Mitos, yo creo que la fama aquí un poco es que llegó el primero, ¿no? Esto como parte del marketing, ¿no? Llegó el primero y es el que un poco ha levantado el revuelo en este aspecto. Pero yo creo que Mitos no es el único que está a la altura ahora mismo de hacer este tipo de cosas. Hay otros modelos que también pueden hacer cosas muy, muy parecidas o casi al mismo nivel. Justo aquí, justo te iba a preguntar, o sea, ayer me escuché el podcast de Martín Vigo, un podcast que se llama Tierra de Hackers, Ujú. y bueno, justo hablaba de un caso de Cyber Gyms, no sé si sabes lo que es que a Un grandes benchmark. Ujú. sí, un benchmark que ponían a competir a los modelos Ujú. y el Mythos no salía como, El mejor, ¿no? como el mejor. Ujú. Entonces, bueno.
un poco pues por desmontar un poco también esta fama, es lo que has dicho tú, que es que el primero que llegó y además el marketing. Y yo te quería hacer una pregunta, y es que, vale, en realidad cuando un atacante va a hacer pues el mal, por así decirlo, eh, no tiene el código fuente delante, ¿no? Entonces, hemos dicho que Mythos es muy bueno cuando tiene el código fuente delante, pero la realidad, o sea, un escenario más real es cuando no tiene acceso a ese código, que tiene que ir pues por las puertas de atrás o por las técnicas que sean. Entonces, claro, aquí también se plantea que tampoco es como que vayamos al apocalipsis, No, claro ¿no? que no tiene por qué ser digamos, como o sea, tanto la vacuna como lo que lo causan, ¿no? O sea, Ujú. se está utilizando como vacuna hasta ahora mismo, ¿no? Eso, bueno, Sí, eso O sea, es sí, si quiere sí, comentamos varias cosas aquí para que se entienda esto un poco. Lo primero, no, lo que acabas de comentar es clave y ahora vamos a ver el porqué de todo esto. Lo primero aquí que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Es que en el 2019 OpenAI, ¿vale? Saca GPT-2, 2.2 y lo pone en público, no sé si conocéis, es un poco la noticia, pero cuando lo hicieron público, OpenAI pues decía, este modelo es muy potente y no lo podemos liberar y no lo podemos poner en manos de cualquiera porque puede crear spam, phishing y todo ese tipo de historia. ¿Sabéis quién estaba detrás de esa publicación en OpenAI? Pues Darío Modei, ¿vale? El CEO de Anthropic. Porque ellos, supongo que lo conocéis, ¿vale? El CEO de Anthropic pues era uno de los cofundadores iniciales de OpenAI, sí. que por temas de desacuerdo con Sam Altman y de cómo montaba la empresa, quería llevar la empresa, pues ellos se fueron. Él y su hermana, de hecho, se fueron y montaron Anthropic y después se trajeron algunos ingenieros más, ¿no? Entonces, volvemos aquí al mitos y la misma historia. O sea, es el mismo playbook que utilizaba el Amos Day con el Darío en OpenAI, la está utilizando en Anthropic, ¿vale? Entonces, pues un poco es la forma en que Anthropic pues está jugando con esto. Un poco a lo que preguntabas antes, ¿no? Marketing y qué no es marketing. Pues yo creo que entre Pinto y Valdemoro, como decimos aquí en el sur. pero Y a la ahora a tu pregunta. Sí, dime. Sí, pero o sea, aunque hay que matizar todas estas cuestiones que estamos ahora mismo abordando, pero también el tiempo es importante. Es decir, al final, Sí. si tienes a Mizos que te lo hace en 5 minutos no Sí, es lo pero mismo no que si hay más necesitas. aparte de Mythos. El problema es que parece que Mythos Que es el sea único. que Ha, el ha sido el único, primero, ¿no? Claro, el o mito fue un poco, pues, como ellos lo vendieron así, de esa forma, que esto es muy ¿Lo peligroso, no sé vendieron qué. que fuera el Sí, primero? vamos, lo vendieron cuando lo publicaron. Lo pusieron como que era una cosa muy peligrosa y no la podían poner. Que también no la pueden poner a disposición del público. Que una de las razones, yo creo, que ellos no lo hicieron o que tiraron por ese camino fue porque ellos no tenían inicialmente computación para correr ese modelo. Ellos tenían problemas. De hecho, los tokens con Opus, Sonnet, que son otros modelos que ellos tienen, estaban muy caros, incluso decrementaron los límites porque no podían, no aguantaban, hasta que llegaron a un acuerdo con SpaceX para alquilar los centros de datos de SpaceX, ¿vale? Y ya a partir de ahí, pues parece ser que, bueno, ya empezaron a bajar un poco el coste de los tokens, límites más grandes, y ya Mito fue un poquito más lo abrieron un poquito más, ¿no? Y justo después pues sacaron el Fable, ¿no? Que era la versión de Mythos para usuarios normales. Así que yo creo que están jugando un poco ahí con el marketing. Y si quiere, pues ahora volvemos un poco a la pregunta esa clave, ¿no? Del por qué si necesita el software, ¿no? Lo que es el código fuente de una aplicación para vulnerarla. ¿Qué pasa si no tiene el código fuente? Y aquí una cosa que lleva toda la razón, ¿vale? Yo creo que si el Mythos no tiene acceso al código fuente, no es tan potente como nos lo venden, ¿no? Y si fuera el caso, pues, como os podéis imaginar, el gobierno de los Estados Unidos, la NSA en concreto, utiliza Mythos, eso es público. Y entonces, si eso es verdad, que el modelo es tan potente y que lo puede comprometer todas las cosas del mundo, incluso decían ellos, la NSA, ¿no? Decían que las redes habían comprometido las redes confidenciales que tenían dentro y demás en cuestión de horas. Pues bueno, yo me imagino que ya Estados Unidos pues tiene acceso a todas las redes pues, de Rusia, de China, de Irán, de Norcorea, de todo el mundo, ¿no?
Pues si tienen el modelo lo están utilizando y están buenos, pues deben tener acceso, ¿no? Pero bueno, volvemos al tema del código este. Aquí el gran problema, ¿vale? No es el que Mythos no tenga acceso al código propietario de una aplicación. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta y entender es que cuando nosotros creamos una aplicación, ¿vale? Hacemos uso del open source. Hacemos uso, por ejemplo, si yo quiero crear una aplicación, pues no sé, una interfaz gráfica, pues voy a utilizar un framework a lo mejor que se llama React, ¿no? Que es de Meta o Angular o no sé qué, librerías para conectarme con bases de datos o dependencias para hacer cosas, ¿no? Cosas con PDFs, con hojas de cálculo, lo que sea. Entonces, claro, aquí el problema, de hecho, estadísticamente se dice que normalmente en una aplicación empresarial se dice que el 80% del código, ¿vale?, que se despliega con esa aplicación viene de las dependencias y los frameworks. O sea, el 80% del código de esa aplicación es open source. Claro, o sea, tú estás diciendo que aunque no acceda a la aplicación como la core, si accede a las dependencias que sí que son open source, ahí sí que puede hacer daño. Exacto, exacto. Y esto no es una teoría que puede pasar, no, esto pasa, ¿no? Esto, de hecho, hay casos que se han dado ya en el que, no sé si conoce el caso de Equifax en el 2017. Equifax es una de las organizaciones que existen en Estados Unidos que llevan un poco el control del tema del crédito de los ciudadanos estadounidenses, ¿vale? Si tú vas a pedir un préstamo, una tarjeta de crédito, pues ellos son los que te dan un poco un valor, un score, ¿no? Un numerito que dice, mira, pues este te va a pagar o este no te va a pagar, este es moroso, este no es moroso, cosas de este tipo. Y a ellos en el 2017 le entraron en el sistema y le robaron todos los datos, no por un fallo en la aplicación de ellos, sino por un fallo en una de las librerías, se llamaba Struts, por cierto, que tenía una vulnerabilidad que ellos no habían parcheado, ¿vale? Llevaba 3 meses el parche fuera, pero ellos no habían parcheado y se colaron por ahí y les robaron todos los datos, con lo cual aquí realmente yo creo que es donde está realmente el problema, ¿vale? Porque es lo que comentaba, ¿no? O sea, no tiene acceso a mi código propietario, pero es que el resto del código que estoy utilizando es open source y está disponible en internet, con lo cual cualquiera puede descargarse la librería X que yo utilizo. Pues tiene aquí un fallo, pues voy a intentar ver cómo puedo explotar ese fallo a través de la aplicación, ¿no? Y a cosas de probar y así es como se podrían comprometer las aplicaciones. Vale. Hago 2 preguntas más y pasamos a lo tuyo, ¿vale? Vale, que ya estamos. Vale. Aunque yo te quería una pregunta más así Dime. corta de lo mismo. Entonces, básicamente, Mythos se puede utilizar más bien como para capacidades defensivas y menos para atacar, en principio, porque, como dices, en realidad, sí, podría, justo. claro, defensivo, Sí. porque si no, como comentabas, ¿no? En principio, si es tan potente, entonces, ¿por qué no tienen acceso, no han conseguido ya acceso a cualquier tipo de sistema? Porque modelos digitales eso están implantados en todo el mundo, de cualquier otra parte del planeta, ¿no? Sí, no, de hecho, de las razones que ellos dicen que no le dan Mythos a todo el mundo, sino solamente a las empresas con código crítico, es para que ellos descubran las vulnerabilidades con Mythos y que incluso creen los parches, los podrían crear con Mythos o los podrían crear manualmente, dependiendo de cada aplicación, pues ya es cuestión o decisión del programador y demás. Pero claro, evidentemente, Mythos, una vez, si tú lo puedes utilizar como herramienta para descubrir vulnerabilidades, antes de tú desplegar tu aplicación, pues ya lo estás utilizando como herramienta defensiva. Claro, ciberdefensiva. Esto cambia un poco el paradigma del open source, ¿no? Un poco, ¿no? Porque ahora cada vez que alguien haga un código open source y lo lance a todo el mundo, tendrá que hacer él mismo una revisión de código utilizando este tipo de LLMs, ¿no? Claro, sí, claro, cualquier cosa que publiquemos ahora mismo, pues yo creo que cualquier persona, esto es normal en el desarrollo seguro del software, ¿no? Lo que se llama DevSecOps también, ¿no? Que es la parte de integrar la seguridad en todas las fases del desarrollo de la vida del software y del desarrollo. Y una de las fases, pues, el análisis estático de código, ¿no? Pues ahí donde podrías utilizar cosas de este tipo, y ya no solo ahí, sino incluso ya como ya la gente está utilizando este tipo de modelos para incluso escribir el código o sea, yo como humano yo le digo al Mythos o al modelo que sea, ¿vale? Mira, pues necesito que me crees una función que haga no sé qué, no sé cuánto.
y ya eso y aquí lo importante es que dentro de nuestros prompts y nuestras historias, pues que tengamos, por ejemplo, cosas que sean como siempre cree código seguro, que no sé qué, que no sé cuánto. Claro, Pero es importante que yo recomendaría siempre que, bueno, que utilicemos incluso si utilizamos un modelo para escribir código, que utilizamos otro distinto para lo que es la revisión de dicho código, porque no todo funciona de forma igual. claro, te hago dos preguntas más y pasemos ya a la Sí, las parte que tú quieras. de política, no, porque quiero dejarle ahí hueco a Sí, Nacha. sí. O sea, Mythos ha sido entrenado con muchísimo código, ¿no? Entonces, él cuando detecta las vulnerabilidades, son vulnerabilidades o exploits que ya han sido documentados, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿él es capaz de hacer ataques nuevos? Porque esto es muy importante, porque Claro. si no es capaz de hacer ataques nuevos, el humano no está tan desplazado como parece. Sí, sí, yo creo que los ataques nuevos, o sea, nuevos tal como técnicas nuevas, yo creo que no. Lo que sí va a ser capaz, pues, como decía antes, ¿no? Si Mito sabe por qué condición tiene que tirar para llegar al fallo en la aplicación, pues es lo que va a crear un exploit que siga ese camino, ¿no? Hasta que llegue a la explotación. Entonces, en principio, ataques nuevos desde el punto de vista de alguna técnica nueva, pues no lo creo. Yo no lo veo así de esa forma. Lo veo más bien pues una forma que ellos el Mito te va a escribir el código. Antes, pues no sé, a lo mejor escribir un exploit te podía llevar horas o incluso días, y ahora pues con Mito lo puedes hacer en minutos, ¿no? Esa es la gran diferencia. Pero nada, yo creo que nada nuevo en principio. Y una de las cosas que también escuché ayer en el podcast de Martín Vigo era que, a ver, cuando gente de ciber pues va a una exposición y expone pues algo que ha diseñado y demás, lo que hace esta gente es, bueno, lo que hacéis es no desvelar toda la parte de código, ¿no? O sea, no publicar toda la parte de código pues porque pues para que la gente no lo utilice para hacer el mal. Pero una de las cosas que comentaba él era que no sé si Mythos los LLMs en general, en realidad con una explicación, unas diapositivas en las que tú dices, pues hemos hecho esto, hemos ido por este camino, luego tal, lo que pasa que no despliegas el código, pero tienes una diapositiva donde explicas conceptualmente lo que haces. Mi pregunta es, Mythos o los LLMs en general son capaces de reproducir eso, es decir, ahora hay también otro cambio de paradigma en cuanto al tema de divulgar, ¿no? Porque si no compartís el código, pero la LLM es capaz de reproducirlo. Sí, sí, yo creo que ahí pueden ayudar bastante. Si tú, porque al final al cabo es lo que hacemos, ¿no? Con los prompts. Es decirle, darle un poco las instrucciones al modelo, cuanto más específicas mejor. Entonces, si alguien que ha hecho ya una investigación y ha descubierto una vulnerabilidad te da un poco la lógica, ¿no? de cómo llega a la vulnerabilidad sin darte los detalles, pues teniendo acceso evidentemente al código y teniendo un modelo de este tipo, pues yo creo que sí que podría llegar a descubrir dicha vulnerabilidad, ¿no? Pero yo creo que incluso va más allá. El problema ya no solo son las presentaciones en conferencia. Y una cosa que se está haciendo además, esto es real, lo que están haciendo mucha gente es en el open source, ¿vale? Tú sabes que, bueno, hemos hablado un poco, ¿no? Está disponible de cara al público. Mucha gente reporta las vulnerabilidades. Muchas veces eso no es privado, no son públicos, pero se crean una cosa que se llaman pull requests, ¿no? Que son básicamente los parches, ¿no? Llega el programador y dice, mira, pues he parcheado esto, pum, y sube el código, ¿no? Y con los cambios que ha hecho, ¿vale? Normalmente a eso sí que se tiene acceso. Entonces, ¿qué ocurre? Mucha gente lo que está haciendo es empezar a poner, a vigilar los parches de ciertos proyectos, ¿no? Los proyectos que le interese vigilar, y basado en los cambios de código que están haciendo en dichos parches, basado en el parche en sí, pues utilizan ahora uno de estos modelos, ¿vale? Mitos o no mitos, uno de los grandes que existen, y para descubrir las vulnerabilidades, con lo cual aquí el gran problema, ¿no? Y volviendo un poco al open source, el gran problema entre comillas es el open source, que no digo que el open source sea un problema, yo siempre lo he apoyado, pero aquí es donde el peligro está ahí, en el open source, ¿no? En el tener acceso al código y tener acceso, aunque no esté el parche ya incluso oficialmente publicado, pero ya estás viendo los cambios que se están haciendo, con lo cual a partir de ahí sí que podrías llegar incluso a llegar
a descubrir las vulnerabilidades que se están intentando corregir. Ujú. Bueno, por falta de tiempo no te voy a hacer todas las preguntas que tenía, pero me encantaría. Hacemos otra charla. Y Si ahora voy a dar... queréis, si queréis hacer todas las que queráis, yo tengo tiempo Sí. aquí hasta las 9 que nos juega España. Pero voy a dar paso a Arancha, que nos va a explicar la parte más que es su campo, que es la parte geopolítica. Yo aquí voy a ser una espectadora más y os iré haciendo preguntas a los dos un poco también para cuando algo Contextualizar, ¿no? no se entienda y demás. Ujú. Bueno, pues ya hemos hecho referencia antes al hecho de que Estados Unidos pues ha restringido temporalmente o espacialmente inclusive, ¿no? el acceso a Mythos 5, el modelo más avanzado, el LM más avanzado de Anthropic. Y entonces yo te quería preguntar por un lado que qué implicaciones tiene eso y concretamente qué relación hay con la seguridad nacional, que son las razones que ha aducido el gobierno de Estados Unidos. Sí, bueno, yo creo de nuevo, ¿no? Aquí el gobierno de Estados Unidos, esto todo es muy nuevo, ¿vale? Y la IA, nos guste o no, va a acabar en el ámbito militar. Nos guste o no nos guste, la IA va a manejar y va a apretar el gatillo solamente, ¿vale? Aquí la cosa, claro, uno puede decir, bueno, es que Estados Unidos, no sé qué, la IA, no sé cuánto. Aquí el problema es que si no es el Estados Unidos, son los chinos. Y si no son los chinos, son los rusos. Alguien va a poner esto sobre todo los sistemas más políticos más autoritarios, ¿no? Entre comillas. Entonces, en temas de seguridad nacional, pues un poco lo de antes, ¿no? En principio, la IA, tú sin tener acceso a las aplicaciones, sin tener acceso al código fuente y demás, pues en principio no vas a poder abusar mucho estos modelos para penetrar dentro de dichos sistemas, ¿no? Del gobierno y demás. Pero sí que es verdad pues que aquí el que tenga el poder de la IA es el que es el próximo imperio del mundo, sí o sí. De hecho, te añado una cosita más que salió creo que ayer o antes de ayer, vamos, yo lo vi yo antes de ayer o antes de ayer, y es que el gobierno chino va a empezar, parece ser que va a empezar a hacer lo mismo que los Estados Unidos, ¿vale? Y se va a poner a controlar la exportación de los modelos de IA, sobre todo los modelos que llaman fronteras, ¿no? O cutting Ajá. edge o como se llamen, los modelos más nuevos, ¿no? Más potentes. E incluso los open source quizás. Entonces esto va a ser un juego, esto no estamos hablando de bombas atómicas, ¿vale? Pero estamos hablando de una tecnología que le va a dar muchísimo poder, no solo militar, sino también económico. Y yo creo que lo militar y lo económico es lo que determina si eres un imperio o no lo eres, entre comillas. Y entonces Estados Unidos aquí pues está jugando sus cartas, ¿no? Está intentando pues el controlar la exportación, que eso tampoco es nuevo, ¿vale? Estados Unidos hizo algo parecido ya en el 95 con el tema de la encriptación, cuando se creó el PGP, el algoritmo de encriptación que se utiliza mucho hoy en día. Pues al creador no lo dejaban ni salir de Estados Unidos, del país, no lo dejaban ni viajar fuera porque decían que eso era muy peligroso, ¿no? Que le dieran la encriptación a otros gobiernos y que, claro, Estados Unidos no pudiera descifrar las comunicaciones, pues esto es un problema. Pues la IA yo creo que es un poco parecido, ¿no? Entonces creo que hay muchísima incertidumbre ahora mismo. Bueno, yo en la tesina que hice sobre este tema justamente hablaba, al relacionarlo, ¿no? Han mencionado el poder, bueno, la bomba nuclear, ¿no? El acceso a la disuasión nuclear. La diferencia es que hay un multilateralismo asimétrico, es decir, todo el mundo más o menos puede acceder, incluso individualmente puede acceder a algún tipo de IA, solamente que hay una gran diferencia entre la IA en la que accede Estados Unidos o que desarrolla Estados Unidos o China, son las dos grandes superpotencias frente a las del resto. Y yo te quería preguntar técnicamente, ¿hasta qué punto, porque bueno, ahora comentaba eso, que a lo mejor vamos a ver este juego de ping-pong, ahora tú restringes, ahora yo restringo, pero ¿hasta qué punto son blindables todos, o sea, los modelos o la tecnología? Porque también además hay que tener en cuenta que las tienen empresas privadas. Ujú. Sí, yo creo que ahora mismo blindables, tal y como existe la arquitectura detrás de los modelos, no existe forma de blindarlas, digamos, ¿no? De hecho, Es lo que había eh, escuchado. sí, de hecho el Fable, ¿vale? Cuando lo sacaron con los guardarraíles, esto era el Mitos, pues en un día se lo saltaron.
Y porque yo creo que no existe el Prompt Injection es un problema que no tiene una solución al 100% fiable. Le podemos poner muchos guardarraíles, muchas historias alrededor, pero siempre va a haber alguna forma en que uno se pueda saltar dicha seguridad. Entonces yo creo, tal y como está la cosa ahora mismo, la única solución que existe es tener modelos totalmente distintos. O sea, tú vas a tener, en Como vez de dos tener un mito, por ejemplo, ¿no? O sea, como si fueran, o sea, dos modelos desconectados totalmente, ¿no? totalmente, Los sí, sistemas también desconectados, porque claro, tiene que ser todo el exacto, sistema, toda exacto. la cadena de suministro de Pero la IA, ¿no? una duda, si se supone que Anthropic ha limitado el acceso a ciertas, bueno, más bien ha dado acceso solo a ciertas personas, eso es una manera de blindar, ¿no? Sí, pero lo que Mm, comentaban es que técnicamente blindarlo o al sea, dices 100% que no es que se puede vulnerar, que alguien que no es Claro. del grupo de selecto puede entrar ahí y vale, vale. Claro, de esa forma sí se podría blindar un poco, ¿vale? Tú dices, bueno, le doy acceso a X empresas, ¿vale? Y, vale, solamente esas empresas tienen acceso a los modelos. Pero lo que no podemos blindar es decir, bueno, Fable, ¿vale? Es un mitos con guardarraíles de seguridad para que la gente no haga cosas malas. Ahí está el problema, porque yo creo que esos guardarraíles al final la gente se lo puede saltar. Ujú. Entonces no hay forma de un poco de blindarlos. Y después está la segunda parte un poco del tema de la guerra que existe ya. Vamos, que esto no es que va a pasar, sino que ya existe, que es el tema del destilamiento de modelos, Sí, ¿vale? Y esto sobre todo, lo quería comentar ahora vale, pues hacer la pregunta si quieres y Alibaba hablamos. justamente pues se ha quejado de que el tiempo ese que estuvo en abierto Mythos 5, pues que habían, bueno, pues que habían explotado mucho el modelo y Anthropic se ha quejado al gobierno de Estados Unidos de que lo han destilado. Sí, ¿Podéis explicar qué es destilar? O sea, sí, vale. ¿Te contesto así ya? O... Sí, sí. Sí, cierto, el Anthropic se ha quejado que Alibaba está destilando sus modelos, pero que esto no es nuevo. Esto hace ya 3 4 meses, pues Anthropic ya se volvió a quejar. Y además OpenAI también se estaba quejando, ¿no? de los modelos de las empresas chinas, básicamente, que estaban abusando del destilamiento. ¿Qué es el destilamiento? Pues el destilamiento es la transferencia de conocimiento de un modelo a otro. ¿Vale? Aquí no estamos robando, entre comillas, los pesos, ¿no? Lo que son los datos estadísticos que están detrás del modelo. Aquí lo que estamos sacando es la forma en que el modelo piensa. Claro, esto Claro, no se hace con una llamada al modelo, sino millones, ¿no? De llamadas. Y entonces ellos sacan todo, es la forma en que el modelo está pensando y cogen todos esos datos y reentrenan o hacen un fine tuning o un reentrenamiento de los modelos suyos, con lo cual ya sus modelos son capaces de pensar de la de misma la forma misma que los manera otros. sin haber entrenado con los datos que ha entrenado. O sea, es una forma de inferir cómo piensan. Eso es básicamente es la transferencia de conocimiento de un Ostras, modelo a otro. De hecho, ostras. hay un papel de estos científicos, de un research, que habla un poco de lo que es la transferencia de conocimiento de un profesor a un alumno, ¿no? Utiliza ese es el modelo que se usa, el efectivamente. modelo, sí. No lo había escuchado. La IA menos avanzada se llama estudiante y la IA más avanzada se llama profesor. Entonces Ujú. empiezan como a tener un diálogo, por así decirlo, se empiezan a meter millones de prompts y entonces va aprendiendo. O sea, Eso es es. como hacer tu propio, o sea, tu propio entrenamiento. O sea, Ujú. como Sí. pero la entrenas con otro modelo. Lo Vale. entras de forma distinta y no tienes que invertir. Y de aquí Exacto. un poco es lo que también, de lo que entre comillas presumen los chinos, que bueno, nosotros entrenamos los modelos y son muy baratos, mucho más baratos que lo que les cuesta a los americanos, ¿no? Pues bueno, pues claro, no van a ser más baratos si es que lo que están haciendo es robarle el conocimiento a ellos. O sea que, Claro, pero aquí el problema es que entonces la IA de frontera, que en teoría puede ser una ventaja competitiva estratégica, deja de serlo, porque claro, o lo tienes totalmente restringido y blindado, o en el ujú. momento que salga a mercado, pues te lo pueden destilar, ¿no? Eso es. De hecho, no sé si conocéis Cloud Code, ¿vale? Cloud Code es una aplicación de Anthropic Sí. que es Para para la programación, ¿no? la que usa Maven, el sistema militar de asist- Estados Unidos. asistente. Pues ellos, esto fue hace un par de semanas, aparecieron, alguien había hecho lo que es la ingeniería inversa a la aplicación, ¿no? La ingeniería inversa ve cómo funciona la aplicación por dentro y averiguaron que basado en la zona horaria, basado
¿Qué más era? Dos o tres cosas del sistema de un ordenador, ¿vale? Eso, basado en la zona horaria y basado en los proxies, en los que salían los modelos, porque claro, los laboratorios chinos pues salen a través de ciertos proxies. Anthropic pues sabrían cuáles son esos proxies, pues basado en esa información, el Cloud Code detectaba si venían de cuentas chinas o no, ¿vale? El uso del propio programa. Y a partir de ahí, pues averiguaban, ya empezaban a poner monitorización sobre estos usuarios y viendo si están haciendo lo que es el destilamiento. Y si es que era así, pues le cortaban las cuentas. Esto se hizo público hace un par de semanas. Claro, mucha mala publicidad para Anthropic, pues decía, bueno, es que cuidado que esto lo que están haciendo esta gente por aquí no es muy legal, entre comillas, ¿no? Y lo tuvieron, por lo visto lo tuvieron que quitar y lo quitaron la semana pasada, o sea que esto es una cosa. Se basaría en o sea, solamente filtras por ubicación geográfica, pero lo pueden hacer desde otros países, y entonces a ver cómo lo haces. Claro, sí, no, claro, después llegan ya entramos en el tema del uso de VPNs y demás, pero claro, hasta que esto no se supo, también, claro, hasta que esto no se supo, pues yo me imagino que el chino que estuviera allí en, no sé, en Shanghai o lo que sea, pues él accedería a los modelos de la forma normal que acceden todos, ¿no? Sin tener que escabullirse, ¿no? por algún sitio para que no los descubran, ¿no? Porque no pensarían que Anthropic estaba haciendo este tipo de cosas. Ya evidentemente lo saben y ya pues el tema de la ciberseguridad y este tipo es el juego de gato y ratón, ¿no? Siempre hay algo, ¿no? Está el atacante y el defensor y siempre el atacante va un paso por delante. Y la cuestión, claro, de que existan además las empresas privadas, que son uno de los principales actores de la inteligencia artificial, es muy importante porque lo hace más complejo, ¿no? Por ejemplo, hoy el Financial Times ha sacado un titular diciendo que los modelos avanzados de IA, tanto de OpenAI, por ejemplo, pues que lo estaban también vendiendo a empresas chinas, a tecnológicas chinas que están en la lista negra del Pentágono. Sí, pues claro, no, esto es el comercio y aquí pues vamos a tener que, esto como le pasó también a Nvidia, ¿no? Nvidia, supongo que lo conocéis, pues el gobierno de Estados Unidos le cortó el grifo en la venta de cierto tipo de chips para el tema de la IA. Y después, bueno, le podéis vender 1000 GPUs o no le podéis vender de este tipo, tenéis que venderle de la otra, no sé qué. Aquí vamos a entrar en este juego y después, bueno, lo de siempre, ¿no? Se ponen las restricciones, pero al final, pues, bueno, el que quiera vender, pues lo va a poder vender. O sea que siempre se puede uno saltar las normas un poco, ¿no? Claro, porque el gobierno de Estados Unidos no puede prohibirles que vendan. Bueno, nada. sí, porque, por ejemplo, está el caso de la industria de la defensa. Si se entiende como sectores estratégicos y críticos, por ejemplo, en la industria de defensa, ahí sí que existen restricciones tanto en la exportación como en la importación. Sí. Entonces, yo justo estaba hablando hace poco con un compañero que es experto en estos temas y, claro, la idea sería que a lo mejor este esquema también se pudiera trasladar a lo que se consideran otras infraestructuras críticas y estratégicas y entonces que, digamos, como que esa manera de trabajar se aplicara también a las empresas de IA, como las de defensa, que tienen muchas restricciones. Sí, y lo harán seguro. Vamos, de hecho ya pues casi que lo han hecho, entre comillas, ¿no? Ya están diciendo que se puede poner de acceso a... sí, que se puede publicar de forma pública, valga la redundancia, y que no, lo han hecho ya. Y de hecho, bueno, ya sabe también que el gobierno de Estados Unidos pues puso hizo ¿cómo se llama? Un press release, un anuncio de prensa de esto, ¿no? En el que ellos decían ahora que cada vez que saliera un modelo frontera nuevo de una empresa americana, evidentemente, pues que tenían que pasar por ellos primero. Una preautorización, es verdad. Eso es, tenían que tener, creo que le daban como 3 semanas o un mes o algo así, en el que el gobierno tenía que tener primer acceso antes de que ellos pudieran publicar, que esto le pasó a GPT, ¿vale? A OpenAI, sacaron los modelos Sol, Terra y Luna, ¿vale? Hace un par de semanas o por ahí, y no lo pudieron poner acceso al público porque el gobierno de los Estados Unidos tenía que primero verificar y hacer sus historias, y ya sí, por lo visto parece ser que ya parece que están, claro. Sí, no, esto se va a convertir en crítico porque la IA se va a incorporar en todos lados, te digo, desde el ámbito militar al ámbito industrial, en todos lados se va a meter la IA, así que va a tocar infraestructuras críticas y no críticas, así que...
Y te quería yo también comentar, este año en la cumbre del G7 han estado también invitados los grandes jefes de las tecnológicas mundiales y sobre todo de la IA. Ha estado Anthropic, ha estado OpenAI, ha estado Google DeepMind, Cohere, Mistral, también Sakana, la japonesa. ¿Qué implica que estas compañías y no solamente los estados pues estén ayudando a redefinir las reglas del juego y ante qué tipo de gobernanza nos vamos a encontrar? ¿Las compañías van a tener una preeminencia o va a ser el estado el que va a marcar la pauta? Yo creo que aquí lo que se está intentando hacer en Estados Unidos es la colaboración, porque eh, en, en el ámbito militar, ¿vale? El Estados Unidos era muy del Estado, aunque ellos siempre han utilizado, hay varias empresas muy grandes aquí, que Boeing, Lockheed Martin, etcétera, que se dedican un poco al tema militar. Pero en el ámbito de las startups, ¿vale? Han estado siempre muy separadas del Estado. Nunca han querido tener ningún tipo de relación con el gobierno por el tema militar sobre todo. Pero esto está cambiando de forma drástica y yo creo que tiene que ver con esto de la IA, ¿no? Hay muchísimas startups ya que están creando ya armamento militar, tanques, submarinos, barcos militares unmanned, sin humanos, ¿vale? Que se manejan solo con la IA y demás. Y entonces, pues, a lo que comentas, ¿no? Pues claro, ya las empresas las que tienen la IA más potente, porque la IA va a estar ya en todos lados, ¿vale? Pues ya tienen que formar parte del juego. Ya cuando el gobierno de los Estados Unidos, o cualquier gobierno ya prácticamente, tenga que tomar decisiones sobre qué hacer, qué no hacer y demás, pues evidentemente estos que están desarrollando la tecnología que se va a integrar en el ámbito militar tienen que sentarse a la misma mesa para que ellos puedan proveer de su punto de vista de lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer y de cómo hacerlo y cómo no hacerlo, ¿no? Sí, Entonces esto es un cambio de paradigma, es una tecnología que sí va a cambiarlo todo y por lo tanto esta gente tiene que tener su sitio en la mesa. claro, esto también va un poco al hilo del manifiesto de Palantir, que anima de hecho a las empresas estadounidenses a reforzar sobre todo el poder duro del país. Sí, totalmente. Sí, Palantir y el sistema Android era otra que estaban creando submarinos de estos con IA y, eh, y sin humanos, vamos. Incluso, bueno, crean lo que es el equipamiento militar que están creando, incluso es muy barato, porque tú imagínate que crean un barco y ellos decían, yo que escuché la entrevista del CEO de ellos en uno de los podcasts que sigo y decía este hombre que el crear un barco en el que no haya humanos es muy barato, o mucho más barato, porque en el momento que tú pongas un humano dentro del barco, tienes que tener un dormitorio, tienes que tener comida, cocina, entre comillas, o microondas por lo menos, tienes que tener una cama, un baño, o sea, tienes que tener un montón de cosas, con uno escaleras, ¿sabes? Tienes que tener muchas cosas para que el humano se pueda mover por el barco, pueda dormir y pueda vivir en ese barco. Quitas al humano del medio y te ahorras un dineral con el tema este, ¿vale? Pones una IA ahí que maneje el barco solo. En principio, bueno, hablaba de dos tipos de IA, ¿no? La IA un poco embebida en el barco y después la IA remota, ¿no? Que se puede controlar remotamente, ¿no? Del gobierno. Pero claro, hemos visto ya en la guerra, por ejemplo, de Ucrania, ¿no? Como parte de cómo parar a los drones que se están lanzando con el jamming de las señales, con lo cual en el momento que pierdas señal ya no puedes manejar el barco. Con lo cual ya ahí entra la IA embebida dentro del barco en la que tengan que tomar las decisiones. Y digo un barco, como digo un submarino, o un tanque, o un avión, o lo que sea. Y te quería yo también preguntar, para comentar brevemente, el proyecto Glasswing, al que también hemos hecho referencia antes, supone que ese Mythos Preview está disponible para determinados países, para determinadas organizaciones, incluso para la OTAN, para determinadas empresas. O sea, Y Sí, brevemente, ¿puedes explicar qué es el proyecto Glasswing? Un poquito así de forma breve para que lo que nos escuchen entiendan. sí, bueno, el proyecto de este Glasswing pues es un poco, ¿no? El crear
crear un grupo de empresas y organizaciones del gobierno para darle acceso a mitos, ¿no? Como Y bien con comenta. gobiernos de otros países Y eso lo ha también y creado. Sí, le llegaron a... Yo creo que el único que le dieron acceso en Europa fue al Reino Unido inicialmente. No, bueno, luego como han sido como 15 Después lo han países, abierto un poco más, sí, ¿no? lo han abierto más. Sí, y inicialmente le dieron ellos acceso y ni siquiera comento una noticia, bueno, una cosa que salió que está un poco relacionada con lo que comentabas antes, ¿no? De que Mitos pues no es el único, ¿no? Que hace este tipo de cosas. Y a una de las organizaciones que le dieron acceso es una organización del Reino Unido del AI Safety o Safe, o algo así, el AISA se llamaba algo así, ¿no? La organización que vela un poco por la seguridad de la IA, ¿vale? Del Reino Unido. Y esto, después de que saliera Mitos Preview, ¿vale? Le dieron acceso a Mitos y demás. Salió cuando cuando OpenAI sacó GPT 5.5. Ellos hicieron las mismas pruebas, ¿vale? Que hicieron con Mitos para probar lo que es la capacidad de ataque ofensivo de los modelos. Y básicamente estaba casi a la altura. Estaba un pelín por debajo de Mitos, pero estaba casi a la altura. La diferencia es que Mitos Previous estaba limitado a ciertas empresas y a ciertas organizaciones, mientras que GPT 5.5 está disponible a todo el mundo, ¿no? Pero sí, aquí pues un poco lo que comentabas, ¿no? El Glasswing y el por qué a esas empresas, pues las empresas que comentaba antes, ¿no? Las que publican o crean código crítico, ¿no? Por ejemplo, Windows, Microsoft, ¿no? Apple, Cisco. Cisco sabéis que son una empresa que principalmente crean equipos de red, ¿no? Entonces, claro, los routers de Cisco, las cosas de Cisco, pues son muy importantes, que si nosotros somos capaces de utilizar nuestro modelo a poder comprometer las redes de las empresas a través de los routers, de los switches o de lo que tengan por ahí, pues entonces es un problema, ¿no? Entonces ellos escogieron los números de empresas que ellos decían, bueno, pues esto, si alguien es capaz de descubrir vulnerabilidades en Windows, no sé, en los iPhone, por ejemplo, o en los routers de Cisco o en empresas de este tipo, pues tenemos un problemón, ¿no? Porque son software de los que las empresas, ¿vale? A nivel mundial pues dependen, ¿no? Y entonces pues ahí tenemos un problema. Entonces, por ir un poco de forma así con cuidado, pues es lo que hicieron, ¿no? Darle acceso primero a ellos, dice, mira, hacer esto, encontrar las vulnerabilidades, arreglarlas, y una vez que tengamos el software bien arreglado y demás historia, pues ya podemos empezar a abrir un poco aquí el abanico, ¿no? Para que otras empresas quizás o incluso ya el público tenga acceso a este tipo de modelos. Los que responden a alianzas políticas. Y te quería preguntar, ¿vamos a seguir viviendo más momentos Mitos? Pues seguramente, sí. Yo creo que esto no va a parar. Ya no solo quizás en el ámbito de la ciberseguridad, sino en todo. Esto va a ser una interrupción en todos los campos que nos podamos imaginar, ¿vale? Y aquí el gran problema pues es que estamos corriendo demasiado, estamos pasando del gatear al correr, ¿no? Directamente, y muchos nos vamos a caer porque no estamos preparados todavía para todo esto, y entonces pues van a aparecer ya muchísimos problemas, ya están apareciendo muchos problemas en las aplicaciones con IA, y evidentemente pues la tecnología va a evolucionar hasta el punto que ya el open source, ¿vale? Los modelos open source pues están llegando a puntos en los que ya incluso Darío el otro día en una entrevista, no era una entrevista, testificó frente al Congreso aquí en Estados Unidos. Bueno, aquí, Una audiencia. Sí, y él decía que el open source era un problema, que él tenía preocupaciones con el open source porque ya estaba llegando a niveles en los que uno ya podría utilizarlo para hacer cosas malas también, ¿no? No están a los niveles de Mitos, pero están acortando distancias, y con el tiempo pues van a estar muy muy cerquitas, ¿no? Sí. Y claro, su preocupación era eso, ¿no? De que open source pues nadie tiene mucho control. Uno se descarga el de open source, los modelos, los despliegas en una nube si no tienes computación, o los despliegas de forma local si tienes computación, y puedes hacer cosas malas también con ellos, y ya ahí nadie te puede controlar. Y entonces como digamos puede
o sea, como orden que puede haber en el ámbito de la IA, ¿crees que podemos ir hacia lo que se denominaría entonces como un decoupling, ¿no? En el que podría haber dos ecosistemas distintos, entiendo que encabezados por las dos grandes superpotencias de IA, de un lado Estados Unidos y de otro China, eh, y con unas cadenas de suministro entonces totalmente separadas, y prácticamente que no fueran interoperables, por así decirlo. Sí, yo creo que vamos a llegar a algo así, ¿no? De hecho, no sería lo primero. Si tú miras no sé, la tecnología militar, por ejemplo, en encriptación, equipamiento militar, por ejemplo, pues no se tiene acceso desde del público en general, ¿no? Te pongo un ejemplo, como vivo en Estados Unidos y allí pues el tema de las armas es muy eso, pues así, por ejemplo, tú te puedes comprar un rifle, ¿vale? Pero siempre y cuando, o sea, no te puedes comprar un rifle automático, una metralleta, no te la puedes comprar. Eso solamente está disponible en el ámbito militar. Evidentemente, en el mercado negro siempre vas a tener la posibilidad de hacer cosas, ¿no? Pero me refiero que vamos a llegar ahí. Sí, vamos. Lo más avanzado tenga un acceso restringido y lo más básico tenga un acceso más abierto, ¿no? Sí, yo creo que vamos a llegar ahí, en que va a haber modelos OIA militar y para infraestructuras críticas y después va a estar la IA para el resto del mundo. Y cada gobierno pues tendrá la suya, evidentemente. Y ya yo como última pregunta os pregunto, ¿y Europa qué? ¿En qué sitio nos quedamos nosotros? Porque estabais hablando de todo el rato de Europa de Europa, de Estados Unidos y China. ¿Y nosotros qué? Me refiero, no, ¿cómo se sitúa Europa frente a estas dos? Pues Frente a... Europa va tarde, muy tarde ya, porque Europa no tiene nada. Tiene Mistral, ¿vale? Que es una empresa francesa que hace modelos, a ver, como lo digo, que sin insultar a Mistral ni mucho menos, modelos de juguete, entre comillas, que funcionan muy bien, pero son cosas de genéricas, para hacer cosas genéricas y ya está. Pero es lo único que tiene Europa. Europa en el tema de la IA va muy IA atrasado. aplicada, ¿no? Es Claro, lo único a lo eso. que, digamos, Sí. su nicho puede ser la IA aplicada, pero Sí, claro, si no tienen los LM, o sea, eso también es como bastante estratégico, ¿no? Sí, claro. yo creo que Europa tiene que poner las pilas con todo un poco, el cortar dependencias. Yo creo que la mentalidad de Europa es vamos a hacer las cosas bien desde el principio, vamos a pasar 2 años haciendo todo el tema de regulaciones, leyes y demás para que crear un marco perfecto. Y hay una frase, ¿no? Lo, que se dice lo- aquí en Estados Unidos que lo enemigo de lo hecho es lo perfecto, ¿no? Como tú esperes a tener algo perfecto para crear algo, nunca lo vas a crear. Entonces, pues la diferencia entre Estados Unidos y Europa y China es que Estados Unidos y China tienen la mentalidad de la startup, vamos a crear cosas muy rápidas y después iremos arreglando tal como tengamos que arreglar, mientras que Europa no, vamos a crear primero todos los guardarraíles, los muros, lo que sea, y después ya vamos creando. Bueno, pues ya en el tema de la tecnología, sobre todo la IA, vamos, que la IA es que cambia semana a semana. claro. Es que va cambiando a un nivel impresionante. Pues Europa ya va, bueno, no sé si, no 2 años tarde, otro año tarde, va ya como 10, 15 años tarde. Entonces, pues sí, yo creo que es un problema. Pero capacidad, no tengo ninguna duda de que Europa la tiene. Pues nada, Pues muchísimas gracias, nos quedamos con esa reflexión. eso es, eso es.